Enfoque el día de hoy el doctor Gianfranco Pasquino, que por cierto estuvo en reuniones diversas en estos días, va a dictar una conferencia en la Facultad de Derecho. Me enlazo con el doctor Jorge Islas, profesor de esa facultad, para que nos lo cuente. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, el día de hoy a la 1 de la tarde en el aula magna Jacinto Pallares habrá una mesa redonda en donde participarán el doctor Gianfranco Pasquino, profesor emérito de la Universidad de Bolonia, el doctor Leonardo Curcio, que será muy bienvenido a la facultad. Muchas gracias, profesor. Y tu servidor, que en donde básicamente abordaremos estos temas de reflexión presente sobre cuáles son los riesgos que tiene hoy la democracia y qué es lo que no está posibilitando que la democracia dé los resultados esperados y demandados por una sociedad ávida de mejores condiciones de vida. Yo creo que eso es un tema fundamental y tenemos, Jorge, en la línea al doctor Gianfranco Pasquino. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto recibirlo. Bueno, el día de hoy dará usted una conferencia en la Facultad de Derecho sobre los, digamos, retos y desafíos que tiene la democracia para dar resultados. Le pregunto, ¿cuáles son estos grandes retos? ¿Qué les está pasando a nuestras democracias? Las democracias tienen problemas, pero la democracia como tal existe, es lo que los hombres y las mujeres saben construir. Veo dos o tres problemas. Un problema es la desigualdad de condiciones, porque la desigualdad está creciendo en el mundo y produce consecuencias políticas. El segundo problema es el populismo, es decir, creer que un hombre puede resolver todos los problemas que los políticos, los partidos, los gobiernos no logran resolver. Y puede ser que hay otro problema en algunos contextos, es decir, el conformismo, aceptar todo lo que ocurre sin protestar y sin proponer algo diferente. Ya. Doctor Pasquino, en Latinoamérica, que usted conoce muy bien, estamos viendo una crisis de participación y una crisis de representación. En Argentina o en México se dice que los partidos son cada vez más entidades autorreferenciales, es decir, cada vez están más pendientes de sus temas y les preocupa menos lo que piensen los ciudadanos, y al mismo tiempo tenemos una crisis de participación. No solamente la gente vota menos en las elecciones, o sea, el fenómeno puramente del abstencionismo, sino que cada vez están menos involucrados en el debate público. Estos dos males, ¿cómo los ve? Creo que el problema es que los ciudadanos piensan que los partidos deben resolver todo lo que es necesario a una sociedad. Hay muchos ciudadanos, no solamente en América Latina, sino en Europa también, que no tienen bastante interés en la política, que no tienen bastante informaciones sobre la política y que no participan. Pero la no participación no resuelve ningún problema. Entonces, es la relación que debe ser establecida entre los partidos y los ciudadanos que es necesario reformar. Pero la reforma no puede tener éxito si los ciudadanos no deciden que es necesario ser informados y participar. La apatía y la alienación de la política y de la democracia producen menos democracia, no más democracia, producen menos representación y no mejor representación. Pero eso nos lleva como al nihilismo o a que los ciudadanos se conviertan en consumidores o que estén pendientes de su vida privada, pero perder la red pública, perder el espacio público, doctor Pasquino, no solo nos empobrece, abre el camino a autoritarismos o totalitarismos. Abre el camino no a los totalitarismos, no, porque las sociedades son demasiado complejas y no pueden aceptar y no pueden ser sintetizadas en un totalitarismo. Abre la puerta a un blando autoritarismo, o como yo decía, al conformismo. Y el conformismo es una situación triste, una situación que no produce cambios y no produce satisfacción por los ciudadanos. Con ciudadanos desmovilizados, doctor Pasquino, hay esta tentación de los políticos de tener esto que usted ha llamado en varios tratados el oportunismo
mecanismo institucional y empezar a confeccionar reformas a medida de sus propios intereses, de tal manera que el ropaje, por cierto, en Italia y en México se están discutiendo leyes electorales, en México la acaban de aprobar, me gustaría saber si tiene una opinión sobre el mismo, pero regreso al punto inicial del oportunismo. Diseñan, decía usted, más trajes estilo Arlequín que trajes coherentes que le den a la democracia una musculatura apropiada para enfrentar los problemas que los ciudadanos esperan resuelvan. Es verdad, pero las leyes electorales formuladas solamente para acrecer el poder de los políticos raramente, infrecuentemente funcionan. Entonces los políticos, largo plazo, sí. Entonces los políticos son obligados a reformar las reformas. Eso no es un problema, es mucho más. Pero así vivimos, doctor Pascuino. ¿Cómo? Hacen una reforma y después hacen la reforma de la reforma. Exactamente, pero reforma no significa algo que mejora la vida ni de los políticos ni de los ciudadanos. Las leyes electorales malas quedan malas y no producen resultados positivos. En Italia la ley electoral es muy mala y las propuestas no son buenas. En México creo que en fin la ley electoral no es muy mala, pero el problema es que si los ciudadanos no participan e entonces no cambian, no derrotan a algunos políticos y eligen otros políticos y eligen otro partido, la situación va a quedar más o menos la que es. Y los partidos, lo habrá visto usted, se han convertido en una especie de diafragma entre la sociedad y la representación política. Jorge Islas, estás en la línea. Adelante, por favor. Bueno, eventualmente los partidos políticos han entrado en zonas de confort, lamentablemente, porque no tenemos, yo lo que llamo, instrumentos que estimulen una representación no solamente digna, sino responsable, y me refiero a los mecanismos de la reelección legislativa, que son medios de control que tenemos los ciudadanos para eventualmente premiar o castigar al que ha hecho una debida o indebida representación. Vamos a ver la nueva figura que se está presentando para instaurarse en nuestro sistema electoral de la reelección legislativa, si es la que México necesita y con ello los ciudadanos nos empoderamos o no, o es simplemente una figura que margina eventualmente nuestro derecho a la representación con el derecho que tengamos para elegir y reelegir a los buenos o deselegir a los malos gobernantes. Ya, doctor Pascuino. Sí, yo soy de acuerdo con Jorge. Jorge tiene razón. Esperamos que los políticos escuchen lo que algunos intelectuales, lo que los ciudadanos, que son los más importantes, quieren, es decir, un sistema electoral que permita de premiar y de castigar con mucha claridad. Ya, el tema es que, bueno, algunos políticos se entronizan en el cargo y después resulta muy difícil la propia competencia. Ese es el temor que algunos críticos han señalado a este sistema de la reelección inmediata. Pero le pregunto, doctor Pascuino, durante mucho tiempo se ha tenido la esperanza de que instrumentos que se han importado de los Estados Unidos, como las elecciones primarias en los partidos, acerquen más a los ciudadanos, a los partidos, los acerquen más a los candidatos, pero estamos viendo, incluida Italia, que las estructuras de poder dentro de los partidos pueden controlar incluso las primarias, o podemos encontrarnos también ante el hecho de que las primarias te digan que hay un candidato más popular, pero hay otro que controla las estructuras de poder. Las primarias, en suma, ¿son una solución a los problemas de representación de estos tiempos? Son un instrumento útil. En Italia han producido algunos cambios importantes. Por ejemplo, la victoria de Renzi en el Partido Democrático es un cambio generacional y es un cambio político también bastante importante, creo de una manera democrática. Entonces pueden ser utilizados, no resuelven todos los problemas, pero el problema del reclutamiento y de la selección de algunos sectores de la clase política dirigente, sí, entonces pueden ser utilizados. Ya. Jorge Islas. Yo creo que, francamente, los partidos políticos, la concepción y la naturaleza de un partido político es participar en procesos electorales para ganar el poder público o mantenerse en el poder público. Y no necesariamente tenemos que involucrar a los ciudadanos en la cosa de la renovación del poder público. Para eso están estas entidades llamadas en nuestro sistema constitucional entidades de interés público para elecciones. Yo creo que los ciudadanos debemos involucrarnos
y hacer ciudadanía, no solamente en la participación directa de procesos electorales, de elecciones internas primarias o elecciones federales. Yo creo que la ciudadanía tiene que converger en otros ámbitos sociales que se circunscriben a su interés local inmediato. Los parques públicos, las escuelas públicas, la demanda de servicios ante la autoridad y no ante los que eventualmente presentan siempre promesas y difícilmente cumplen. Me parece que, y aquí en sintonía con Tocqueville, los partidos no necesariamente tienen que ser fuertes para que haya una democracia fuerte. Son suficientes con que existan y que participen para los procesos de la renovación del poder público, pero no me parece que sean el instrumento apropiado para politizar y hacer más partícipe a la sociedad en la cosa pública. Yo creo que la agenda social es la que permite convertir al ciudadano responsable y consciente de que su entorno no va a cambiar si no exige y demanda con información y con una protesta seria ante la autoridad competente. Pascuino. No, creo pero que las primarias permiten difundir más informaciones políticas, permiten a los ciudadanos ver quiénes son los candidatos, permite a los ciudadanos escuchar a lo que los candidatos declaran, intentan hacer. Entonces creo que una relación más estrecha entre los partidos, algunos son fuertes, otros son débiles, entre los partidos y los ciudadanos, sea un avance de la democracia y sea algo que podemos hacer con formas diferentes, en diferentes tiempos, con algunas reglas que permiten a todos la participación, si quieren, y permiten de seleccionar una clase dirigente mejor. Doctor Pascuino, usted ha estudiado los sistemas políticos comparados y en México a menudo nos quejamos de la partidocracia que tenemos, que todo fragmenta, lotiza y se convierte, en una parte de que no solamente representa y parte del sistema electoral, sino que se reparte el poder del Estado. Cuando uno lee lo que ocurrió con la Cuarta República Francesa, con lo que ocurrió con la Primera República Italiana, es decir, esta idea de que los partidos dominan todo, partidocracias, ve uno que los desenlaces no siempre son un buen augurio. En Italia terminaron con Berlusconi, la crisis de partidos en Perú terminó con Fujimori. Usted hablaba del populismo. ¿Ve usted alguna deriva positiva de la cual uno pueda aprender desde el punto de vista comparado de una crisis de partidos, una crisis del sistema de partidos evolucionando hacia formas de democracia mucho más profundas? Si no hay partidos organizados y de una manera democráticos a su interior, no hay una democracia. Si no hay partidos que compiten, partidos que cambian los dirigentes, que ofrecen a los ciudadanos oportunidades de participación, la democracia no puede funcionar bien. Entonces, es necesario criticar los partidos que existen, pero tenemos que saber que no podemos hacer sin partidos si queremos una democracia. Entonces, es necesario criticar los partidos de México, como fue necesario criticar los partidos de la Cuarta República y de la fin de la República, de la Primera República Italiana, pero tenemos que construir partidos mejores, no destruir lo que tenemos, sino cambiar, transformar, mejorar lo que tenemos. Jorge Islas. Yo pienso que coincido con el profesor Pascuino que los partidos políticos juegan un papel preponderante, pero pienso que la Cuarta República de Francia no solamente fue la partidocracia, sino las malas estructuras constitucionales que incentivaban que hubiese un parlamentarismo exacerbado, que hacía disfuncional la relación y que dieron resultados nulos. Y de ahí la gloriosa entrada de la Quinta República, que creó uno de los sistemas constitucionales más eficaces en el mundo, en donde permiten coincidir y conciliar la posibilidad de la pluralidad con la funcionalidad constitucional. La Quinta República. Bueno, profesor Pascuino, ¿algún apunte sobre la Quinta República o hacia dónde evolucionan? Me gustaría también incorporar en esta última reflexión el tema de la autonomía del sistema político. Escuché al presidente Letta de paso en México, de visita en México hace algunos días, hablar de la reforma electoral y veía que hay una discusión sobre el tema de cómo se está financiando, cómo se plantea en Italia revisar el modelo de financiamiento de los partidos. Aquí, usted lo sabe muy bien, tenemos un modelo de financiamiento público que les permite cierta autonomía respecto al poder económico y al poder mediático. Cuéntenos un poquito de cómo está la discusión.
En Italia tuvimos financiamiento público, pero los ciudadanos no querían el financiamiento público, entonces votaron contra a través de un referéndum una primera vez, votaron contra una segunda vez, y los partidos reintroducieron, se puede decir así, un otro tipo, pero de financiamiento público. Tuvimos muchos escándalos también, entonces al fin yo creo que el financiamiento público va prácticamente desaparecer, lo que no es una buena idea porque los partidos necesitan dinero porque cumplen funciones públicas. La reforma no es una buena reforma, pero los ciudadanos italianos son muy irritados contra los partidos, entonces es difícil no eliminar casi todo el financiamiento público. La situación no es totalmente definida, pero creo que será muy difícil establecer formas de financiamiento público generosas como fueron, demasiado generosas como fueron en el pasado. ¿Pero no es un riesgo para la democracia que el dinero la controle? Creo que los parlamentarios y en general los que tienen un poco de poder político y administrativo elegidos por los partidos pueden financiar la actividad de los partidos también. El dinero existe y no hay muchos Berlusconis en Italia que pueden fundar y ser propietarios de un partido político. Entonces no veo un riesgo. El riesgo es cuando los partidos se separan totalmente de la sociedad porque tienen bastante dinero y no son preocupados de lo que la sociedad quiere. Eso perdón que insista, pero ayer mismo Obama en el discurso sobre el Estado de la Nación decía que no sea la chequera o que no sea la cuenta de banco la que decía la política. No, yo creo que hay problemas y hay riesgos, pero en el caso italiano los problemas y los riesgos deben ser resueltos a través de una forma mixta de financiamiento público y de financiamiento privado de los ciudadanos, mixta y muy transparente y totalmente transparente. Ya. Oiga, finalmente le pregunto, le había dicho que el tema del dinero era el último, pero se me queda, digamos, una explicación que, ya que lo tenemos en la línea, me resulta muy importante. ¿Cómo explicar este fenómeno de Beppe Grillo? Todo este fenómeno del movimiento 5 estrellas es una, digamos, diversión, divertimento de los ciudadanos que de pronto se quisieron burlar del sistema político. ¿Usted cómo lo explica? O cuando 25% de los electores italianos votan a Beppe Grillo no es solamente un divertimento, ¿Es una broma macabra, doctor? No sé si es un señal de total disatisfacción con el sistema político que existe, con los políticos tradicionales, con todo lo que la política produce o no produce en Italia. Entonces es algo de más importante y creo más profundo. El problema es que Grillo y sus parlamentarios no conocen nada de la política y no han logrado hacer nada en los 10 meses de su presencia en el Parlamento. Es un voto que ha sido totalmente inútil desde el punto de vista de cambiar las cosas hasta hoy. Ya. Doctor Pascuino, pues lo escucharemos hoy en la Facultad de Derecho. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. A usted. Mi querido Jorge Islas, entonces ahí está la invitación. Muchas gracias, Leonardo, y a tu auditorio generosamente. Muchas gracias. ¿Puede repetir por si alguien nos acaba de sintonizar? Sí, con todo gusto. Es una conferencia sobre los retos de la democracia a la 1:00 p.m. en el aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho. Doctor Islas, muchas gracias. Gracias, Leonardo, muchas gracias. Para fortuna nuestra, Jorge Islas, el día de hoy en Enfoque, bueno, pues en conversación con este profesor emérito de la Universidad de Bolonia.